Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a continuar con el tema ¿por qué debemos de leer la palabra de Dios? Hoy continuamos con el tema ¿por qué debemos leer la palabra de Dios? Estamos haciendo el alto del trimestre, enero, febrero, marzo, para entrar en abril, mayo y junio y revisando las metas. Estamos hablando de nuestra relación con Dios y en la relación con Dios debemos de mirar el ¿por qué debo leer la palabra? En esa relación, la palabra es fundamental, pero ¿por qué debo leerla? No por imposición, ni obligado, ni porque me toca, ni porque alguien esté acordándome lea la palabra, sino por conocimiento y revelación. Y es lo que estamos compartiendo desde hace 8 días. Y hace 8 días vimos 3 razones del por qué debemos de leer la palabra. La primera fue porque Dios nos llamó. Cuando Dios te llama, la manera, Él ya te llamó, la manera de conocerlo es por medio de la palabra de Dios. Cuando Dios nos llama a una relación personal con Él, no con una denominación, es con Él donde vayas, donde usted esté, Dios va contigo e inicia una relación personal con Él. La segunda es para conocer el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Para nosotros conocer ese camino es por medio de leer su palabra y para transitar en él, para que no nos extraviemos, que no nos desviemos, que cuando alguien nos diga, mire, es que es por acá, como usted ha leído la palabra, Dios te afirma y te dice, no, el camino es este. No, que por acá vea mucha gente. No, el camino es este. ¿Y por qué usted va a estar seguro de eso? Porque lees la palabra y Dios te afirma en ella. Es la segunda razón. La tercera razón de leer la palabra es porque la palabra actúa en nosotros, hace. Eso es sobrenatural. La palabra, al leerla todos los días, va renovando nuestra manera de pensar, va cambiando, nos va afirmando en ella poco a poco. Sencillamente es sobrenatural lo que hace Dios en nosotros. Recuerda, es la palabra, no nosotros. La leemos todos los días y antes de leerla debemos de pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento, que la revele. Y todos los días leemos una porción y al pasar los días, las semanas, los meses y el año y los años, la palabra va siendo cada día más clara, más clara. Es la misma, solo que para nosotros va siendo más clara para afirmarnos en ella. Esas 3 razones las vimos hace 8 días y hoy vamos a ver la cuarta razón. La cuarta razón del por qué debemos de leer la palabra es para vivir por fe. Para vivir por fe. Para nosotros poder vivir por fe, debemos de leer la palabra de Dios. Para vivir por fe, debemos de leer la palabra de Dios. Eso está en Habacuc capítulo 2, versículo 4, en Romanos capítulo 1, versículo 17, en Gálatas capítulo 3, versículo 11, y en Hebreos capítulo 10, versículo 38, dice, el justo por su fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Esas 2 frases se repiten en estos 1, 2, 3, 4 versículos. Habacuc capítulo 2, versículo 4 es el profeta. Habacuc es un libro que está finalizando el antiguo pacto. Y Habacuc dice, mas el justo por la fe vivirá. Él lo escribe, lo dice, mas no entiende nada. Es una profecía. El justo es cuando Jesús venciera, cuando Él resucita, todos sus escogidos sobre la tierra somos justos. Entonces el profeta Habacuc está hablando cómo debe vivir
el escogido de Dios. El justo es el escogido de Dios. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. No lo sabíamos. ¿Cómo lo sabemos? Al leer la palabra. Al leer la palabra. Dios alumbra nuestro entendimiento y sabemos que llegamos con Cristo el Señor, lo que hablábamos hace 8 días. Los otros 3 versículos, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38, son del nuevo pacto. Y los 3 versículos hacen énfasis que la manera de vivir el justo es por fe. Pero para nosotros vivir por fe es porque Dios nos llamó y hemos entablado una relación personal con Él. Porque cuando hablamos de la fe, vivir por fe, pedimos que sea claro hoy, que Dios alumbre nuestro entendimiento para no usar mal la palabra fe. Pedimos a Dios que nos muestre hoy claramente para qué es la fe, qué es vivir por fe, qué significa que Dios nos haya llamado a vivir por fe, al justo, todos los escogidos. Entonces, para esto vamos a mirar cuando Dios llama. Recuerda que lo primero que vimos hace 8 días es que Dios nos llama y como Él nos llama, iniciamos una relación con Él por medio de la palabra, lo conocemos. Él se revela a nuestra vida. Lo conocemos, sabemos que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es el Todopoderoso, que Dios no miente. Todo eso al leer la palabra lo conocemos. Lo sabemos, Dios lo va revelando. Entonces, Dios llama a Noé y no fue idea de Noé hacer un arca. No fue idea de Noé hacer un arca. No fue idea de Abraham ir a la tierra prometida. No fue idea de Moisés, que Moisés se haya levantado un día y haya pensado, voy a ir a sacar al pueblo de Israel que está esclavo en Egipto, voy a ir a sacarlo. Eso no fue idea de Moisés, ni tampoco fue idea de Josué, entrar a la tierra prometida, tomarla, sacar los pueblos que estaban ahí y repartirla a 11 tribus y que una no le diera tierra, que eran los levitas. Los levitas no recibieron tierra, solo 11 tribus. Eso no fue idea de Josué. Recuerda, Noé no se levantó un día y dijo, hoy me levanto y tengo una idea de hacer un arca porque va a venir un diluvio, entonces yo voy a hacer el arca. ¿Para qué este preámbulo que no fue idea de ellos? Porque cuando nosotros hablamos de la fe, a veces nos levantamos y, por ejemplo, en algo que se usa mucho, que es en los negocios, el empleo, la parte económica, entonces dice, no, voy a iniciar un negocio, hoy voy a iniciar un negocio y tengo fe en el negocio. Y fue la idea de él del negocio, tengo fe en el negocio. O el joven tiene un examen, alguna prueba o una exposición, algo, entonces él se levanta y dice, tengo fe en que me va a ir bien en el examen. Entonces, nos han dicho y escuchamos, o a veces creemos, que vivir por fe es que todo lo que hacemos nosotros o las ideas nuestras debemos de colocarle fe. Y que al colocarle fe le va bien. Entonces la persona colocó el negocio y le fue regular o mal. Es que a usted le faltó fe. Usted le faltó fe en el negocio, por eso fue que no le fue bien. Todo ese vocabulario que escuchamos, de pronto estamos usando, por favor, es algo que no es el camino, es errado. Recuerda la historia de Noé. Noé no se levantó y dijo, voy a hacer un arca. No. Dios llamó a Noé y Dios fue que le dijo a Noé, haga un arca. Abraham, Dios llamó a Abraham y Dios le dijo a Abraham, salga a la tierra prometida, una tierra que le voy a mostrar. Usted no sabe dónde queda, no sabe dónde es, salga, yo lo voy a llevar. Dios es quien le dice. Entonces en Hebreos 11, donde se habla el capítulo de la fe, encontramos por la fe Abraham salió, por la fe Noé construyó un arca.
Por la fe, Moisés fue a sacar al pueblo de la tierra de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Dios llamó y Dios dio una palabra. Entonces, cuando dice el justo vivirá por la fe, significa que nosotros vivimos por lo que dice Dios. ¿Qué es la fe? La fe es por lo que dice Dios. Entonces, si el justo vivirá por fe y nosotros, el justo dice vivirá por fe y nosotros no leemos la palabra, es imposible vivir por fe. Una persona que no lea la palabra no vive por fe, vive confiando en su capacidad, es diferente. Pero vivir por fe es en lo que dice Dios, que es lo que encontramos en Hebreos 11. Todo lo que dice Dios, entonces se cree en la palabra de Él y se hace. Ese es vivir por fe. Entonces vamos a mirar un ejemplo en lo natural. Entonces la persona va a hacer un negocio y dice, yo tengo fe en el negocio, y entra a desarrollar el negocio. Le va a regular o mal y dice, no, es que me faltó fe. Y no tiene nada que ver con la fe. Lo que sucede es que se le pregunta, ¿y usted conocía el negocio? No. ¿Y usted se preparó para el negocio? No. ¿Usted sabía cómo funcionaba el negocio? No. ¿Cómo espera que le vaya bien si no conoce el negocio? Entonces, a veces caemos en conceptos errados y entramos como en una falsa religiosidad. En el negocio tiene que trabajar, tiene que ser diligente, tiene que prepararse, tiene que esforzarse, hay que perseverar. Eso es netamente natural. Es netamente natural. El justo vivirá por fe significa es que leemos la palabra, Dios la revela y comenzamos a vivir por su palabra, por lo que dice Dios, no por los entornos, no por la situación y circunstancia que está en el momento, no por la capacidad nuestra, no por los recursos que tenemos, sino que comenzamos a vivir por una palabra, por una palabra. Por ejemplo, Dios le dijo a Elías, vaya Elías donde una viuda y yo lo voy a sostener en la casa de la viuda. Y cuando llega donde la viuda tiene un poquito de harina y un poquito de aceite. Y Elías vio eso y la viuda dice, mire, yo tengo este poquito y yo me lo voy, íbamos a comer una torta, mi hijo y yo, y vamos a morir ya. Elías, que había escuchado la palabra, le dice a la mujer, no tema, porque Dios dijo, no tema, Dios dijo, la harina y el aceite no va a escasear. Dios dijo, Elías vivía por fe. Dios dijo, no por vista, porque el aceite y la harina era poquita. Pero Elías no llegó ahí, dijo, voy a ir donde una viuda, idea mía, de que me va a sostener y eso va a suceder el milagro. No, Dios le dijo, había una palabra y Elías le recuerda la palabra a la viuda y la viuda, pues al principio como que dudando, pero como Dios dijo, he preparado una viuda, como que la viuda se le alumbra el entendimiento y va y hace como dice Elías y sucede el milagro. No por lo que se ve. La fe no es lo que se ve, es una palabra, es una palabra. Entonces nosotros, ¿por qué debemos de leer la palabra de Dios? Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 17. Dios te llamó para que vivas por fe. Si Dios no llama, es imposible vivir por fe. Vamos a verlo hoy. Siendo escogido, un escogido de Dios, si Dios no lo llama, no una denominación. Dios te llamó, recuerda que estamos haciendo énfasis, eso, Dios te llamó a una relación personal con Él. Entonces dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. ¿Cómo es la fe? La fe dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra, soy un escogido y no la leo, no podemos vivir por fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Pero aquí hay algo interesante. Si el versículo dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿por qué todas las personas que leen la palabra, se congregan y oyen la palabra, por qué no viven por fe? Era para que todo el que oyera la palabra, la lea la palabra, viviera por fe. Pero no sucede eso. No sucede eso. Hay algo aquí en el versículo que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ese oír no es el natural. Ese oír no es el natural. No es el oír que cualquier persona que se acerque a la palabra, el oír significa leerla, que usted la lea, o que usted la escuche en un audio, o lo que estamos haciendo en este momento, que nos estamos congregando. Es que usted la lea directamente en su Biblia, que escuche un audio o una prédica. Eso es oír la palabra. Pero recuerda que todo el que la oye, el que la lee, todos no viven por fe. Porque primero tiene que haber sucedido algo, que Dios te llame. Es el primer espacio, que Dios llama. Y el segundo es algo que decía Jesús. Jesús cuando predicaba sus palabras, sus parábolas, perdón. Jesús cuando predicaba las parábolas, al finalizar decía, el que tenga oídos, que oiga. Y uno diría, pero venga, toda esa cantidad de multitud que escuchaba, esa cantidad de personas, ¿sería que no tenían orejas, no tenían el oído? Eran personas que en la multitud habían escogidos, caídos, pero solo iba a oír el que Dios le alumbrara el entendimiento en ese momento. Entonces, que decía, el que tenga oídos, que oiga, era el que él le permitía que escuchara. Por eso decían que unos escuchaban el mensaje y unos se iban y otros lo seguían. Porque es Jesús, es Dios quien hace eso. Cuando dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, no significa que voy a llegar con mi mente natural, mi inteligencia natural, a leer la palabra para poder comprender y llegar a vivir por fe. Imagínate lo de Elías, con hambre en el mundo, y llega donde una viuda con un poquito de harina y un poquito de aceite. Y le voy a sostener con eso. Y llega Elías y ve eso, y la señora espera morir. O sea, lo que se ve es algo que es difícil en lo natural. ¿Cómo me va a sostener? ¿Por qué lo iba a sostener? Porque había una palabra, recuerda, una palabra. Y Elías tenía alumbrado el entendimiento por causa de Dios, que sabía que lo que Dios había dicho se cumplía. Así lo natural, lo que se viera, fuera imposible, porque para Dios nada es imposible. Entonces, la fe es por el oír, y oír la palabra es cuando Dios alumbra nuestro entendimiento. Y ahí lo importante, cada vez que vamos a leer la palabra, yo no puedo llegar con arrogancia y altivez a voy a comprender la palabra. Iniciar a leerla como si leyéramos el libro de ingeniería o de medicina o de administración. No. Debemos de acercarnos a la palabra cada vez que vamos a leerla o escuchar un audio, cualquier cosa de la palabra de Dios, con humildad y decirle a Dios, Señor, alumbre mi entendimiento. Permíteme ver, revélame para vivir por fe. Porque en lo natural no tengo, no puedo. El ejemplo de Gedeón. Gedeón no era un hombre valiente en su capacidad.
Gedeón se estaba escondiendo. Gedeón era un hombre temeroso en su parte natural. Pero cuando Dios le muestra que iba a estar con él, Gedeón vive por fe, o sea, no vive en su capacidad. Gedeón no es que haya sido un superhombre y se convirtió después en un hombre muy valiente, no. Por fe, o sea, él se mueve porque Dios va a hacer el milagro. Entonces nosotros a veces pensamos es que si soy cobarde, me voy a volver valiente y fuerte. No, no. De pronto en la naturaleza, en lo más profundo, seguimos siendo cobardes, pero aparece algo que es vivir por fe, Dios dijo. Y nos movemos y sucede es el poder de Dios, los milagros. Sí, los milagros. No temas, avance por fe porque no es su capacidad o los recursos. Entonces uno tiene muchos deseos, negocios y a veces uno está esperando es tener muchos recursos para poder ingresar un negocio. Usted lo conoce, usted ha estudiado el negocio, le gusta, sabe, lo entiende, tiene el ánimo, todo, pero le falta. Y de pronto tiene poco y dice, no, pero con tan poquito yo como que no inicio, yo quiero tener mucho y no inicia. Cuando vemos por fe, vemos que Dios coge lo poquito y lo multiplica. Entonces le llevaron un poquito de peces y un poquito de pan para mucha gente. Y el que lo tenía dijo, ¿y esto? ¿Esto tan poquito para qué? Entonces Jesús dijo, un momentico, tráigalo para acá. Sucedió el milagro. No es lo que se ve, es lo que Dios dice. Entonces, si usted tiene algo y se mueve, pues Dios, ¿qué dice? Dios dice, no te dejaré, no te dejaré, no te desampararé, abriré las ventanas de los cielos, y usted se mueve en su negocio y Dios comienza a abrirle. ¿Qué comienza a abrir? Pues personas que le ayudan en su negocio, economía, comienza a vender, a administrar bien, y va de poco en poco, va creciendo y el milagro de Dios sucede. Pero no por vista, no por lo que vemos. Entonces, lo primero que debemos de recordar es que cuando dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, no significa que porque toda persona que escucha la palabra va a vivir por fe. No. Es cuando ese oír significa cuando alumbra nuestro entendimiento, cuando uno dice comprendo, entiendo, entiendo y nos movemos en lo que dice Dios, no en lo que vemos, no en la capacidad, no en el entorno, porque Dios dijo, ¿y qué va a suceder? Un milagro, porque esa es la fe. Entonces la fe no es nada de lo que se ve, la fe no son nuestras ideas. No, yo tengo un viaje, yo tengo fe que me va a ir bien en el viaje. Y compró el tiquete y se fue y llegó al sitio y vengo para el tour, ya todo está vendido. Mañana también, pasado mañana también. ¿Cuándo hay cupo? En 15 días. Ay, pero yo estoy 8 días. Es que el viaje no es de fe. Usted antes de viajar tiene que organizar su agenda, mirar el tour, si hay espacio, llamar. Si hay cupo o no, no hay cupo en 8 días, tengo que mandar el viaje para los 8 días que siguen. Es de diligencia, de saber organizar, de planear, si Dios quiere, pero debo planear para cuando llegue al sitio, yo tengo todo organizado y ahí sí, orar para que Dios le guarde del mal, le cuide, es otra cosa. Pero a veces colocamos la fe y no hacemos lo que nos corresponde a nosotros y que porque vivo por fe y no hace nada. No es que yo vivo por fe. No, recuerda, no fue idea de Noé hacer el arca. Dios le dijo, haga un arca. Entonces ahí ya comenzó Noé la fe. Dios dijo, Abraham, le voy a dar un hijo. La esposa es estéril. Abraham hacía la tarea diaria. Se sacrificaba, hacía su tarea. La mujer estéril, pasaban los años. Dios dijo, y pasaban los años y seguía haciendo la tarea, porque Dios dijo, donde no esté la palabra, Abraham desfallece. Dios dijo. Entonces, para vivir por fe, que recuerda los 4 versículos que vimos, dice, el justo vivirá por fe. Tú eres un justo, un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo
para cuando Dios nos llama, comenzamos a caminar por fe, que es un privilegio, porque significa que estás viendo la palabra de Dios. El que está al lado escucha y no entiende nada. Y escuchó lo mismo, recuerda las parábolas. Unos se iban y otros seguían a Jesús. El que seguía a Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Él no entendía por su capacidad. Dios le cogía ahí lo que hablamos hace 8 días. Caiga en la nota. La mente se abre. No tema del futuro. Es vivir por fe. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no te dejaré y no te desampararé. No hay que tener temor del futuro, pero ¿cómo? Mire la circunstancia del mundo como está. Sí, pero Dios dijo. Dios dijo, y no importa cómo esté el mundo. La palabra se cumple, no importa cómo esté el mundo. Que la parte social, que la economía, que no importa. ¿Por qué? Hay una palabra. Y Dios te llamó para que la conozcas y vivas por la palabra. Porque sucede el milagro. Porque en tu negocio Dios hace que lleguen los clientes. Porque te da la idea, te abre espacio, te coloca las personas indicadas. Y uno dice, uy, no tan de buenas, conocí tal persona. Uno a veces se le olvida. Tan de buenas, conocí una persona y me abrió el espacio acá. No, es que hay una palabra. Entonces caminas confiado por una palabra, no por lo que vemos, no por la capacidad ni los recursos. En Timoteo dice que confiemos en Dios, porque Él nos da abundantemente para que disfrutemos. Escucha, confía en Dios, no en lo que ves, en Dios. Entonces hay una palabra. ¿Y usted por qué anda tranquilo y disfruta? Como, es que hay una palabra. ¿Y cómo te diste cuenta de la palabra? Porque la leí. Y cuando la leí, le pedí a Dios que me alumbrara el entendimiento y comprendí que no es lo que tengo, no es la capacidad, no es lo que he acumulado, sino Dios. Así lo tengan las cosas. Vivo tranquilo es por Dios. El ejemplo que colocamos para los jóvenes y los niños y nosotros los que tenemos aún nuestros padres, pero uno de los problemas de los hogares que hay en la edad cuando los niños y etapa de jóvenes, de la parte de la adolescencia y que aún están en la casa cuando tienen 19, 18, 20, ese proceso de independencia es honrar al papá y a la mamá. Si el joven y el niño comprende, la mente le ha alumbrado que es honrar al padre y a la madre, en el hogar va a haber armonía. Hermoso, va a haber armonía, porque es que el joven no lo hace por miedo al papá, por temor a la mamá. No, ¿qué dirán? No, el joven lo hace porque Dios le ha revelado una palabra y él vive por fe, porque leyó la palabra. Y cuando la leyó, Dios le hizo comprender qué significa respetar al papá, amar al papá, respetar a la mamá, amar a la mamá. No gritarla, no injuriarla, no maltratarla, menos pegarle. Pero recuerda que de las profecías de este tiempo, obedecer. De las profecías de este tiempo es que los hijos cada día van a ser más desobedientes. Entonces nosotros ya no nos sorprende cuando usted escuche, no, que mi hijo muy desobediente, que acá. La profecía está. Y a medida que pasen las décadas, va a ser mayor. Hay que orar a Dios, que Dios nos guarde y alumbre la mente de nuestros hijos, de los jóvenes. ¿Qué significa honrar al papá y a la mamá? Que no importa cómo sean, dice, hónrelos, ámelos, respételos, cuídelos cuando ya pasa a otra etapa de la vida, como la que estamos nosotros. El caso mío, cuidar, retribuir. Recibimos de los padres y luego en una etapa que hay que retribuir, cuidar. Pero se hace porque hay una palabra por fe, por amor. ¿Y qué es la fe? Haz que Dios dijo. ¿Y qué Dios dijo?
¿Qué Dios dijo? ¿Pero qué dijo? Te va a ir bien en todo. Entonces, ¿usted por qué está tranquilo que le va a ir bien en el negocio? Es que yo honro a mi papá y mi mamá, aparte que lo conozco, que soy diligente en el negocio, que madrugo, que estudio, me actualizo. Todo eso natural lo hago. Pero en eso no es que me vaya bien. Es que hay una promesa. Que todo lo que haga me va bien. ¿Y quién lo dijo? Dios. No, pero es que mire el negocio, el ambiente, mire el sector cómo está. No importa cómo esté el sector. Dios hace el milagro. Dios te sostiene. Dios abre porque hay una palabra, no nuestra, no idea nuestra. Cuando usted dice que le va a ir bien en todo porque honra a papá y mamá, no es idea nuestra. Haga de cuenta cuando Dios le dijo a Abraham, salga que lo va a llevar a la tierra prometida. Y Dios no le mintió. Dios cumplió. Igual hoy, Dios te cumple porque hay una palabra, pero recuerda que oír la palabra significa comprenderla, que ha sido revelada. No, cuando dice la fe es por el oír y el oír la palabra, no significa el que la escucha de manera natural, como escuchar una canción. No, es cuando nuestro entendimiento ha sido alumbrado. Ha sido alumbrado. La mujer está al entorno de las amigas. Espere que voy a llamar a mi esposo a contarle que voy a ir a tal lado. Las amigas la miran así, como rayada. ¿Qué le pasa? ¿Usted en qué mundo anda? Pidiendo permiso. No, informar. No es permiso, informar. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Veas que voy a hacer esto, me demoro. Eso suena raro. Pero cuando la esposa le ha sido revelada que debe de respetar al esposo, respetar. Entonces vive por fe en una palabra, debe respetar para que el hogar funcione. Entonces, informa no es porque le tenga miedo, no, no. O el hombre que ama, ¿sí? No, es que usted le da temor, la mujer lo maneja y lo manipula y lo manda. No, es que dice que debe amarla como Cristo amó la iglesia, darlo todo por la esposa. Cuando eso se cumple usted, ¿y cómo nos dimos cuenta de eso? Porque leímos la palabra y Dios alumbró el entendimiento. Comenzamos a vivir por fe, por lo que dice la palabra. No ideas nuestras, no mente natural, no doctrina de hombre, sino una palabra que permanece siempre, se cumple, pase lo que pase. Entonces, en la fe es por el oír y el oír la palabra significa eso. Que cuando la leamos cada día, debemos de pedirle a Dios que se aclare nuestro entendimiento. Que nuestro orgullo o nuestra altivez, porque a veces leemos la palabra y decimos, uy, no, Dios está equivocado. Yo creo que Dios no se dio cuenta que iba a haber inteligencia artificial y que todo iba a cambiar, que hay ocupaciones que van a desaparecer. Entonces yo creo que Dios, ese versículo era antes de la inteligencia artificial, pero ya con la inteligencia artificial ese versículo ya pasó, ya no se puede aplicar. A veces nos sucede eso. Por eso hay que orarle a Dios para que la revele. Es el camino, la vida tuya, la vida que Dios te llamó, es para que tenga una vida de fe. O sea, como vivió Moisés, como vivió Abraham, como vivió Noé. La diferencia es que Dios no estaba en ellos. ¿Y Dios ahora dónde está? Vive en ti. Dios vive en ti. ¿Por qué debo leer la palabra? Para poder vivir por fe. ¿Y qué beneficio me trae vivir por fe? Algo que todo el mundo está buscando. Tranquilidad y seguridad en el alma. Vivir por fe es que usted llega a un punto que vive tranquilo y seguro. Eso solo lo da Jesucristo el Señor. Nadie más te da eso. En tu alma, en lo interior, eso es vivir por fe. ¿Y cómo se llega allá? Al leer cada día, cada semana, vamos sumando meses, vamos sumando años, la palabra.
Y a medida que Dios va alumbrando nuestro entendimiento, en el interior, cada día más en paz. Al punto, como decía el rey David, me acuesto en paz, duermo en paz y me levanto en paz. ¿Y por qué? Porque Dios me sustenta y porque solo confío en Él. Una palabra, una palabra. Había una palabra para Él. Familia, ¿por qué debemos de leer la palabra? Para poder llegar a vivir por fe, no por visualización, no por visualización, no por positivismo. Lastimosamente, cada día hay más mensajes en el cuerpo de Cristo, en el sistema religioso, donde va la visualización y el positivismo, y colocan visualización igual positivismo igual fe. Y ya quitaron la palabra fe, ¿y de qué hablan? Visualizar y sea positivo. No. Visualizar es natural. Lo hacemos nosotros. Positivismo es natural. Es del yo, de la mente, del poder de la mente natural. ¿Que la mente tiene poder natural? Claro que sí. Pero Dios no te llamó a vivir en tu capacidad y en tu mente natural porque tiene un límite. Dios te llamó a vivir en su palabra, por fe, en la palabra de Él, que nada lo limita. En la palabra de Él que genera vida en nosotros. Vivir por la palabra. Entonces, para vivir por la palabra, debo de leerla. Joven, niño, adulto, todos, por eso enviamos un mensaje diario. Debemos de leer la palabra cada día para que sea cada día más clara en medio de este mundo de confusión. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 17. Hace 8 días decíamos, los caminos que no son correctos, al leer la palabra nos sostiene, va unido con la fe. Entonces nos dicen, en tal sitio se está moviendo la presencia de Dios. La gente corre al sitio porque en ese sitio se mueve la presencia de Dios y se sienten cosas. Como usted lee la palabra y es por fe, no es que haya yo vi, yo sentí, yo vi, y la gente corre hacia acá. ¿Usted por qué no va a correr? Porque vives por fe, porque lees la palabra y porque Dios la ha revelado. Oír, la fe es por el oír y el oír la palabra. Ese oír es revelar. Ese oír no es natural, ese oír es que ha sido revelada. Entonces vamos a Efesios capítulo 3, 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo Cristo vive en nosotros? Por fe. No hay cómo demostrarlo. Pero cuando vivimos por fe, sabemos que donde vamos va Dios. Y que Dios nunca te deja y que no te desampara. Eso es por fe, es real. Vive en ti. Pero para eso debo leer la palabra cada día. No cada 8 días. No cada 4 días. No cuando me queda tiempo. Dios te llamó a una relación con Él. Y en esa relación hay 2 partes. Él nos habla y nosotros le hablamos. ¿Cómo te habla Él? Por la palabra. ¿Y Dios qué quiere? Que tú vivas tranquilo y seguro sobre la tierra. Por fe. Y eso se logra al leer la palabra. Humanamente imposible. La capacidad natural no llega allá. El hombre más inteligente que está sobre la tierra en este momento no llega a ese nivel. Si tiene la palabra, fantástico. Tiene todo. Como lo de Salomón en su momento, que iban de tierras lejanas a mirar la sabiduría de Salomón. Y no solo eso, sino cómo vivía. ¿Quién lo logró? Dios. Dios hizo en él eso. Y la gente iba a buscarlo, a preguntarle, oiga, Salomón, ¿cómo es que es la cosa? Entonces, Cristo vive en nosotros por fe. Vamos a mirar otro versículo. La salvación eterna. Un tema donde el hombre tiene muchas conclusiones. Recuerda, el hombre ¿qué hace? El hombre lee la Biblia y el hombre llega a conclusiones naturales. Su mente llega a una conclusión errada. Pero Dios te llamó para que conozcas la verdad. Por eso Dios llama primero
y luego alumbra el entendimiento para poder ver. Recuerda que todos los hombres de la Biblia, primero hubo un llamado, siempre. Y Dios lo ha hecho con tu vida. Entonces, en la salvación eterna hay una doctrina que cada día está cogiendo más fuerza, que es la reencarnación. Y lo increíble es que buscan versículos y te muestran versículos de por qué la reencarnación es real. Dios nos llamó, y si Dios nos llamó y estamos en la lectura de la palabra, pues Dios nos afirma y nos guarda de irnos a creer en la reencarnación. O pensar que la salvación se pierde. O pensar que nosotros somos los responsables de ir al cielo. Entonces nos vamos a ir a creer. No, nosotros, Dios nos llamó a conocer la verdad. Entonces mira la salvación, un tema que nos da seguridad y tranquilidad, dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, es un regalo, y el medio es la fe. ¿Por qué? Porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Llegamos salvos a la tierra. Llegamos del cielo y regresamos al cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a vivir eternamente. Eso es por fe, no por obras, no por lo que hagas, no. Entonces, ¿para qué leemos la Biblia si no es para ganarnos la salvación? Porque la gente le dice, no, lea la Biblia para que se gane la salvación. No, tú debes de leer la Biblia para vivir por fe. ¿Por qué lees la palabra? Para poder llegar a vivir por fe, llegar a un punto como llegó Abraham, vivir por fe. Dios dijo, no importa lo que estés viendo, no importa lo que uno sienta, recuerda que están los deseos engañosos, no importa los entornos, porque la palabra hace y sucede el milagro. Entonces la salvación, así haya muchas doctrinas y pensamientos humanos, la verdad es una sola. Es por gracia. Dios nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a mirar algo que al mirar estas cosas, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1. Con todo lo que hemos visto, recordemos qué es la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como es la certeza y la convicción de lo que se espera y lo que no se ve, por eso se aplica para todo. Yo espero comprar algo, tengo fe. No, trabaje, ahorre, sea diligente, averigüe, investigue. Pero para ir a comprar algo no necesitas fe o adquirir algo, no. Entonces, porque como dice que es lo que se espera y que entonces lo que espera cada persona le coloca fe. La idea que cada uno tiene, lo que cada uno desea. No, lo que se espera es, la palabra dice algo, hay una promesa, eso que se espera. Lo que se espera es lo que dice la palabra. Si no leo la palabra, no voy a saber qué espera, Dios qué va a hacer, qué dice que puede hacer Dios al vivir por la palabra. Entonces, teniendo en mente esa definición, vamos a ver algo que es imposible, que es vivir apartado del mal. Ese es el camino, familia. No es que hemos llegado, dijo Pablo, no es que haya llegado. Es el camino y el punto de donde debemos de nosotros tener la mente. Nosotros no podemos perder de vista. Y eso es por fe. Porque si uno mira cómo es uno, lo que uno siente, los hábitos, lo que uno hace, dice, no, eso no aplica, eso es mentira. Resulta que se vive por fe, es la palabra, es el poder de Dios. Es el mismo ejemplo de Abraham con la esposa estéril. Es el poder de Dios, no nosotros ni los entornos. Entonces, esto es el mal. Vivir apartado del mal, aquí en la tierra, imposible. Y Dios te llamó para que vivas por fe. O sea, por fe es posible, por fe es posible.
Dios haciendo en tu vida es posible, es real. Para eso Dios nos llamó. Si no, nos hubiera dejado donde estábamos. O sea, sí. ¿Qué propósito entonces tiene Dios que me llame? Si voy a seguir viviendo como todo el mundo vive, haciendo lo que todo el mundo hace. No, Dios nos llamó a ir avanzando. Entonces, respecto al mal y los deseos engañosos, dice Romanos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ese pecado se refiere a las obras de la carne, la ira, los celos, el odio, el resentimiento. Es que no puedo controlar los celos, no puedo controlar la ira, no puedo controlar el temor, no puedo controlar el miedo, no puedo controlar los gritos, no puedo controlar la hechicería, la idolatría, la fornicación, no puedo controlar. Eso es en la capacidad natural, terrenal, en nuestro esfuerzo, pero no es por fe. Por fe, dice la palabra, que esos deseos engañosos no tendrán control. Están, pero no van a dominar. Enseñorear es dominar, controlar, gobernar. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, por la fe, a medida que bajo es que esté sometido a la palabra, a medida que creamos la palabra que alumbre nuestro entendimiento, va a llegar un punto donde los celos sí se gobiernan. O sea, llega la idea, llega el pensamiento, ¿dónde está su esposa? Y antes se armaba la película. ¿O dónde está el esposo? Y salía la película. Los celos. Esa película hacen los celos. Llega el punto donde llega el mismo pensamiento. ¿Dónde estará la esposa? Y aparece la paz de Dios, el amor de Dios, guardando esa mente. Para cuando llegue la esposa o el esposo, usted llame, no vaya a explotar o imaginarse cosas que no son. Resulta que la esposa está varada o el esposo tuvo un accidente y la película creyendo otras cosas. Entonces, eso lo hace Dios por medio de la palabra, el fruto del Espíritu. Y es un proceso donde todos estamos. Otro ejemplo es Romanos 8:28. La persona le suceden cosas y comienza a cuestionar a Dios, a no creer en Dios, ¿sí? A renegar y se puede desviar del camino. Pero cuando has leído la palabra, que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito con que fueron llamados, y Dios ha alumbrado, sabemos que si estamos obedeciendo a Dios, estamos en el proceso, lo que suceda es de bendición, lo que suceda aparentemente malo, tiene un propósito bueno al final. Así al inicio y lo que se vea es malo y como difícil y como si fuera algo en contra nuestra, por fe sabemos que eso al final va a ser algo para nuestro bienestar. Pero ¿cómo sabemos eso? Porque leímos la palabra. Y porque al leerla le pedimos a Dios que alumbrara nuestro entendimiento. Si no, es imposible vivir por fe y vamos a seguir viviendo por vista. Dios no te llamó a vivir por vista. Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a vivir en tu esfuerzo y tu capacidad. Está, pero Dios te llamó a vivir más allá. Entonces, por ejemplo, David vence a Goliat por fe. Naturalmente era imposible. Su capacidad, Dios la usó más allá. El poder de Dios. Dios, ¿para qué te llamó? Para que vivas en su poder hoy. Dios lo hace, es lo mismo. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios.
Cada día que usted se acerque a leer la palabra, debemos de recordar que es la palabra de Dios. Hay un entorno que nos dice que esto es humano, que nos quieren manipular con la palabra de Dios. Y al contrario, la palabra de Dios lo que se hace es alumbrar el entendimiento para salir del engaño. Cuando escuches a alguien que te diga, no lea la palabra de Dios, el sistema es donde está la verdad. La verdad que siempre permanece. Entonces nosotros debemos dar gracias a Dios que al leerla, la recibimos como lo que es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, nos permite vivir por fe. Por ejemplo, está una dolencia. Va del médico. Y el médico le dice, hágase unos exámenes. Se hace los exámenes, lo que corresponde. Y el médico llega a un diagnóstico de una enfermedad o una dolencia, algo. Por los exámenes, los síntomas, esta es su dolencia y su enfermedad. Debe de hacer esto y eso es irreversible. Eso es irreversible. Porque para eso ya no, aún la ciencia no llega para la solución. Aún no. Todo eso en lo natural hay que hacerlo. Pero Dios te llamó a vivir por fe. Eso debemos de hacerlo. Y está el concepto natural y uno debe seguir lo que le dijo el médico. Las recomendaciones debemos de seguirlas. Pero vivimos por fe. Hay esperanza. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Cada día que nos levantemos, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Ahora. Todos los días está la esperanza. Ahora. Hay un entorno, recuerda que hay escogidos que Dios no ha llamado. Dios te llamó. Hay un entorno de caídos, o sea, que ni conocen a Dios, que ni nunca lo van a conocer, pero tú eres un escogido y te llamó para que vivas por fe. Al leer la palabra y esa relación con Dios, Dios es el que hace en tu vida para vivir por fe. No es nuestra fuerza mental. No es que tengo que hacer una fuerza mental y repetir cosas o esforzarme. No. El esfuerzo que tienes que hacer es apartar un tiempo, pedirle a Dios que te alumbre el entendimiento y que leas la palabra para que tu interior, como dijo Jesús, corran ríos de agua viva. Que tu interior en tu alma salte vida, que es la palabra de Dios. La palabra que da vida, salte, y una vida eterna. Nosotros no nos angustiamos porque dice la palabra que esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Todo eso es por fe, pero nuestra alma está saltando de vida. Entonces está el diagnóstico y todo, pero hay una palabra. Es como cuando el ciego de nacimiento y sucedió el milagro. O la mujer con flujo de sangre, muchos años, sucedió el milagro. Cosas que eran imposibles. La lepra, que en su momento no había solución, sucedió el milagro. Hoy es igual, es idéntico, pero lo que nos sucede es que oro por la sanidad y como no vi la sanidad hoy, ni la vi a los 8 días, ni la vi a los 6 meses, ni al año, entonces dejé de orar. Y ya mi mente se acomodó a que siempre voy a tener esa dolencia, siempre, siempre. O sea, me acomodé a que siempre y perdí la esperanza. O sea, ya mi mente sin esperanza. Y si no tiene la esperanza, pues menos la qué. Menos la fe. La fe está ahí, pero débil. Porque el entorno, la dolencia, el dolor, lo que dice el médico cada vez que se va a la cita, cada vez que usted ve, le dicen cosas y entonces todo eso se siente porque el dolor está, la situación está y usted dice, no, con todo esto y la palabra pasa a un segundo plano, tercero, cuarto, quinto
nos olvidamos. La fe se debilita. El justo vivirá por fe, pero esa fe está débil. Recuerda que nunca quedamos sin fe. Nunca estamos sin fe, ni nunca quedamos sin fe. La fe siempre está. O está débil y se va fortaleciendo. El justo vivirá por fe fuerte. Entonces está la dolencia, lo que sea, y todas esas circunstancias nos hace como el ejemplo de la viuda. No, yo ya como y me muero porque no hay nada. Si Dios no hace clic en la mente de la viuda, porque recuerda que Dios antes le había dicho a Elías, tengo preparada una viuda. O sea, la viuda en su mente iba a llegar un momento donde iba a caer en cuenta. No importa qué dolencias tengas, no importa la edad, no importa los años de la dolencia, no importa la situación. Hemos visto milagros en la congregación. Hemos visto personas. Y es Dios, usted hablándole a Dios, es por fe. Él ya lo hizo, hay una palabra. Por imposible que parezca, hay una palabra, esa es la fe, que no es lo que sienta, no es el entorno, no es el diagnóstico, no es lo que vea, la palabra. ¿Qué debemos de ejercitarnos? Que en medio de todo lo que esté sucediendo, nosotros tengamos la mirada en la palabra. Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús. Jesús es la palabra. ¿Y qué dice la palabra? La palabra es que Cristo, el creador de todo, Cristo, Dios mismo, que no tiene principio, que no tiene fin, el creador de todo, que no tenía necesidad, tomó cuerpo por ti. Tomó cuerpo por ti. Tomó cuerpo por ti y vino y fue al madero. Sufrió. Y eso que él sufrió es para que hoy esté sano. Para que usted hoy esté sano. Porque por su llaga ha sido curado. Mira, por su llaga ha sido curado. No importa lo que diga el médico, el tiempo, lo que uno sienta, Dios hace algo nuevo. Porque su palabra lo dice por fe. Todos los días hemos de creer la palabra. Lo más profundo nuestro, lo que veamos, hay una palabra. No importa el tiempo. No importa el tiempo. La mujer, flujo de sangre, nunca perdió la esperanza. Y había perdido todo ya. Los médicos, nada. El dinero lo había perdido. Todo lo que ella podía hacer. Pero ella sabía que podía ser sana. En su interior sabía que podía ser sana. Por imposible que parezca, ella en su interior sabía que es posible. ¿Qué es lo importante? Que en tu interior estés convencido que la sanidad es posible por la palabra. O sea, que es real por la palabra. Unos nuevos huesos, nuevos músculos, un nuevo corazón, riñones, hígado, el sistema reproductivo de una mujer, del hombre, el sistema digestivo, los riñones, la sangre, las neuronas, la piel, absolutamente todos los huesos, todo familia, todo por una palabra. El milagro sucede, es vivir por fe, vivir por lo que Él dijo, lo que Él hizo. Cristo, Dios mismo, tomó cuerpo y lo hizo, cambió las cosas, familia. Dios nos llamó para que vivamos en esa palabra y veamos cada día los milagros que hemos visto en la congregación, que todos los que Dios llama los estemos experimentando. Que Él te sostiene en salud, que el milagro sucede, no importa la edad, porque Él, por su llaga, fuimos curados. Y Él se llevó nuestras enfermedades en su cuerpo, porque es la palabra de Dios. Nosotros no leemos la palabra como si fuera un libro de química, física o un libro de hacer recetas de comida. No, es la palabra de Dios que es verdad. Y vamos a ver los testimonios de sanidad de esta palabra de hoy, de vivir por fe, de que las enfermedades se fueron, que Dios restaura los huesos, la sangre, que cuando usted vaya al médico le digan el examen, ya no tiene nada. Deje de tomar la pasta. Debe esperar el médico que le diga, por favor, que le hagan los exámenes. Así como aparecieron los exámenes que le dijeron, tiene la dolencia, van a aparecer los exámenes que le dicen,
ya no tiene la dolencia, ya no la tiene. ¿Y qué pasó? Si habían dicho que siempre. No, la fe. Porque es que es la palabra de Dios que nada la limita. Dios te llamó a eso. Pero ¿qué es lo precioso de vivir por fe? Que en el interior, como usted está viendo en fe, en esa palabra, cada día sucede lo sobrenatural, que es estar tranquilo, en paz y seguro. En medio de un mundo de convulsión económica y social y la parte de salud, usted camina tranquilo, confiado y seguro porque vives por fe, por una palabra. Para finalizar, vamos a leer lo que dice Romanos 4:21, que es donde todos debemos de llegar. A ese punto. Pero eso es por fe, en la relación con Dios, de leer su palabra cada día. Que los niños, los jóvenes, leamos la palabra. Que usted en la casa anime a su hijo. Los padres animen al hijo a leer la palabra desde temprana edad. Leerla. Escuchar la meditación. Si hay una pregunta en el canal, pueden en los comentarios. Si usted está con su familia y los hijos y el hijo dice, oiga, yo no entendí eso, ¿qué significa eso? En los comentarios, miren, no entendí esto, tengo esta duda. O en los comentarios del canal de YouTube, queremos que nos hable de este tema. Y ahí lo colocamos para luego hacerlo. Hacemos los temas. Al punto donde hemos de llegar a vivir por fe, Romanos 4:21. Este es Abraham. Abraham, el padre de la fe. Recuerda que es un ejemplo para nosotros. O sea que si es real, es posible. Habla Abraham cómo vivió. Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cómo vivió Abraham? Plenamente convencido. Sin dudar, plenamente convencido, seguro, tranquilo. Pasaban los años de una promesa de prosperidad, seguro y tranquilo, haciendo lo que le correspondía en su negocio. Promesa del hijo, pasaban los años, plenamente convencido del poder de Dios. Dios está haciendo los milagros en la congregación. Y repetimos, si la congregación, es decir, todos nosotros como congregación, no desaparecimos en pandemia, si como congregación en pandemia Dios nos sostuvo en todo sentido y pasamos ahora, es porque Dios nos va a usar para llevar su verdad, que es la gracia, familia. Lo que viene en la congregación es sobrenatural. Dios haciendo en tu vida. ¿Y por qué sabemos eso? Porque la palabra de Dios lo dice. Y vivimos por fe. Porque vivimos por fe, plenamente convencidos que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. ¿Y cómo conoces las promesas del pacto de gracia que Dios te llamó? Debemos leer la palabra. Si no leo la palabra, no puedo vivir plenamente convencido sabiendo que Él es poderoso, ¿no? Que si no conozco cuál es la promesa. Pero si lees la palabra y conoces la promesa, vives plenamente convencido que es poderoso para cumplirlo. Que Dios hace el milagro, familia. Así que, ¿por qué debemos de leer la palabra? Para poder llegar a vivir por fe, plenamente convencidos, seguros y tranquilos que Dios hace el milagro. El milagro en tu cuerpo, la salud. El milagro en la economía. El milagro en la familia, restaurando el hogar. El milagro en tu alma, purificándola del odio, del resentimiento, de la amargura, de la envidia, de la vanidad, purificando esa alma para uno andar tranquilo cada día. Eso lo hace la palabra. Familia, entonces, debemos de orar unos por otros para como congregación vivamos por fe, gracias a que todos leemos la palabra cada día para su gloria. Recuerda que es Dios haciendo en nosotros. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.